Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Este es tu programa, Camino de Salvación. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Vamos a escudriñar la Escritura para encontrar la verdad en el único y sabio Dios, al cual sea la honra, la gloria y la alabanza. Mi amigo, mi hermano, compartiendo la palabra que está en 1 Timoteo, en el capítulo 1, y comenzando del verso 14 al 17, nos habla de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Nos habla del único y sabio Dios en el cual nosotros tenemos la esperanza de la salvación. Compartiendo la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La salvación se recibe por gracia, mi amigo, mi hermano. Y esta gracia fue manifestada en nuestro Señor Jesucristo, el único y sabio Dios, el cual dio su vida por usted y por mí, el cual no se aferró siendo igual a Dios, pero Él se despojó de su dignidad en los cielos. Él se despojó y se humilló y vino y habitó entre nosotros y dio su vida. Y entonces esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, como dice la Escritura, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros. Mi amigo, mi hermano, tenemos que reconocer que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora vino Cristo y esta palabra es fiel y digna de que la recibamos, que recibamos la palabra del Evangelio. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. La Escritura dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos para justicia de Dios, para justicia de Cristo, pero con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor para salvar nuestra alma. Por eso dice aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi amigo, mi hermano, y esto lo recibimos por misericordia, porque por Cristo Jesús se mostró en nosotros esa clemencia para que nosotros podamos tener vida eterna. Esta vida eterna está en Jesús. Y dice aquí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Sí, amén, dice la Escritura. Al Rey de los siglos. Jesús es Rey. Jesús es Rey de reyes y es Señor de señores. Y siendo Rey, tiene un reino, el reino de Dios. Y nosotros que hemos aceptado a Cristo, venimos a ser coherederos en el reino de Dios.
y venimos a ser llamados sus hijos, engendrados no de voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino de voluntad de Dios, a través del Espíritu, a través del nuevo nacimiento de agua y de Espíritu, en el cual nosotros ahora podemos venir a una vida nueva. Ahora podemos venir a una reconciliación con Dios. Porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba reconciliando al mundo. Porque de tal manera lo amó que dio a su Hijo, su único Hijo. Por eso dice, al único y sabio Dios, a Él sea toda la alabanza, la gloria y el poder. Por tanto, dice que tenemos mandamiento, profecía, para que nosotros andemos en buenas obras, que peleemos la buena batalla, la batalla de la fe. La palabra de Dios no es para contender, pero tenemos que contender ardientemente por nuestra fe. La fe en el Señor Jesucristo. Y tenemos que ser valientes y tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del enemigo. Porque ciertamente sin Cristo vivíamos presos en tinieblas de oscuridad. Teníamos nosotros una esperanza perdida, sin vida, pero ahora con Cristo hemos sido renacidos a esa nueva esperanza y nos ha reconciliado a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino e hizo la paz. Y entonces se cumplió la escritura en los Salmos que dice, la justicia y la paz se encontraron. La verdad vino y se manifestó en nosotros a través de esta palabra, a través de este evangelio. Por eso tenemos que entender que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice aquí que tenemos que mantener la fe y una buena conciencia, desechando todo aquello que no edifica. Mi amigo, mi amado hermano, dice la Escritura en el capítulo 2 de 1 Timoteo lo siguiente, el verso 5 y verso 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi amigo, mi hermano, el enemigo quiere confundir a las almas de los hombres, porque quiere que estas almas se pierdan. Mas Cristo Jesús viene y nos abre el entendimiento para que podamos ver que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Esto es su Hijo amado Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí. No hay otro nombre, Señor, Dios Todopoderoso, más que el tuyo. Es lo que tenemos que entender, porque es palabra fiel y digna de ser recibida. Y aquí dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mi amigo, mi hermano, tenemos nosotros que entender que la Escritura nos da la revelación de los pensamientos y del sentir de Dios. Esta Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que nos lleva
a través de ella, por un camino de verdad y de justicia. La palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios Todopoderoso permanece para siempre. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que Jesucristo es el Señor, el único y sabio Dios al cual sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y a su tiempo Dios manifestó esa misericordia para nosotros y nos reveló el misterio de la piedad que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 3, dice lo siguiente, en el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No tiene discusión, mi amigo, mi hermano. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Número 1, Dios fue manifestado en carne. El único y sabio Dios fue manifestado en carne. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la primera revelación ya revelada por Dios. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, dice. Cuando Dios vino a través de su Hijo amado Jesucristo, cuando Cristo nació, Cristo creció lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dio testimonio y fue justificado, porque cuando Él se bautizó en el Jordán, cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto era palabra en profecía declarada por Juan. Pero cuando Cristo vino y le dijo, bautízame, Cristo fue bautizado por Juan. Y cuando ascendió de las aguas, vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió del cielo como paloma y posó en Cristo Jesús, y entonces se cumplió y se reveló el misterio que dice, justificado en el Espíritu. Dice, visto de los ángeles. Cuando Cristo nació, vinieron huestes celestiales, ángeles de Dios, que cantaban, gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Buena voluntad de Dios para con los hombres se manifestó, y los ángeles aclamaban la gloria de Dios. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, después que fue llevado por el Espíritu Santo de Dios por 40 días y 40 noches, después que fue tentado, vinieron ángeles y le servían. Y se cumplió el tercer misterio y fue revelado el misterio de la piedad. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, dice la Escritura. Es otro misterio, el misterio de la predicación del Evangelio, que muchos, cuando no tenemos a Cristo Jesús, no lo entendemos. Pero dice la Escritura que palabra fiel y digna es esta, para que todos la recibamos. Y Cristo vino y predicó, y constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ciertamente Cristo vino de la tribu de Judá, de los judíos. Pero nosotros los gentiles, un pueblo que no éramos pueblo, cuando creímos a Cristo Jesús, venimos a ser un pueblo y venimos a ser injertados en el olivo real que es Israel. Y entonces los gentiles tenemos ahora una salvación tan grande porque hemos creído en Cristo Jesús con todo nuestro corazón.
predicado a los gentiles. Los gentiles, un pueblo que no era pueblo, un pueblo que no buscaba a Dios. Y Cristo dice, yo voy a llamarlos a celos con un pueblo que no es pueblo. Porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en su misericordia, en su piedad, revela la palabra de Dios. Y por gracia venimos a ser salvos, justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Y esta palabra es ahora a través del Evangelio predicada para que nosotros los gentiles vengamos a ser un pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que venir a Cristo. Dice, creído en el mundo, es otro misterio de la piedad. Creído en el mundo, el Señor Jesús fue dado por el Padre porque nos amó. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces podemos creer en Cristo Jesús y somos creídos en Cristo Jesús y creemos que Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Nos sacó del mundo y nos transformó y nos hizo nuevas criaturas. Y nos hizo ahora habitar en bendición. Nos hizo andar ahora en un camino de justicia y de paz, porque Cristo es el camino. Cristo es la paz. Cristo es la verdad. La única verdad, el todo del hombre, dice la Escritura. Mi amigo, mi hermano, creído en el mundo. Y dice aquí, recibido arriba en gloria. Y esto de que fue recibido arriba en gloria, ¿qué es más que ahora comprendemos que Cristo murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, sino que Él venció la muerte y fue resucitado con poder en el Espíritu Santo de Dios y fue levantado de entre los muertos? Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo le dio vida a Cristo Jesús y habitó por 40 días después que resucitó y predicó las palabras que fueron encomendadas por Dios para que nosotros tengamos salvación. Y después fue recibido en gloria y se sentó a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Y ahí está intercediendo por usted y por mí. Porque dice la Escritura que Cristo Jesús, a la diestra del Padre, está sentado. Y entonces ahí intercede en el cielo por usted y por mí. Y dice la Escritura que Dios nos hace sentar en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto es hablando espiritualmente, para que tengamos esperanza. Porque Dios, cuando viene a nuestra vida, viene y adereza nuestra mesa en presencia de nuestros angustiadores. Y Él nos da paz, nos da el alimento, el verdadero maná que descendió del cielo, la palabra de verdad, que nos hace renacer, que nos da vida. Cristo dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida para nosotros. Dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da la vida. Y entonces nosotros
Entendemos ahora que Cristo Jesús se sentó a la diestra del Padre y ahí está. Y Él va a venir por segunda vez por una iglesia sin mancha y sin arruga. Va a venir por su pueblo, el pueblo que aceptó la vida, la resurrección, la fe en Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, grande es este misterio. Y entonces, el misterio de la piedad comprende de 6 cosas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y entonces podemos entender lo que está escrito en el libro de los Hebreos, que dice, capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo Jesús ahora habla al corazón del hombre a través de su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios está llamando a través del Evangelio, a través de la palabra. Y Cristo Jesús está esperando que vengamos a Él, que escuchemos esta voz. Una voz que llega y transforma nuestras vidas. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Vengamos al redil, vengamos al buen pastor, porque el buen pastor su vida dio por las ovejas. Y dice aquí, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórele todos los ángeles de Dios. Mi amigo, mi hermano, el misterio de la piedad ya fue revelado. Este misterio que estaba escondido desde los tiempos antiguos, que fue escrito en los profetas, ahora se ha manifestado a nuestra vida. Esta vida que ahora viene a ser en Cristo Jesús. Y ya no vivimos nosotros, porque ahora vive Cristo Jesús en cada uno de los corazones que le hemos aceptado. Mi amigo, mi hermano, y ahora somos hijos de Dios. Dice aquí, verso 11 del capítulo 2 de Hebreos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. De uno son todos, el único y sabio Dios inmortal. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y entonces dice aquí, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y liberar a todos los que por él
temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y está escrito en la profecía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en la simiente santa, en el Hijo de la promesa. Fuimos llamados a hacer bendición, a recibir bendición. Todas las familias de la tierra, aquellas que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y sabio Dios, aquel a la cual tenemos que dar toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe que agrada a Dios, la fe genuina en la cual nosotros recibimos una justificación por medio de la sangre de Cristo. Y dice aquí, entonces, que ahora en todos somos semejantes, porque Dios es misericordioso. Dice aquí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados. Él es el único y sabio Dios, mi amigo. No hay otro. En Él está nuestra esperanza. Él es nuestro castillo fuerte, la roca de los siglos, el Dios invisible, el creador del cielo y de la tierra, el que hizo el universo, el que nos formó con sus manos, el que nos dio vida, el que pagó el precio de nuestros pecados. Mi amigo, mi hermano, este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está nuestro Señor Jesucristo. Vengamos a Él, aceptémoslo en nuestro corazón y Él hará en nosotros una nueva vida, agradable y perfecta, porque esa es su voluntad. Sí, amén.